La Biblia es sin duda un libro lleno de inspiración y sabiduría, pero también está repleta de pasajes enigmáticos, complejos y difíciles de entender, con textos que parecen extraños o incluso perturbadores. Hay relatos de osos que atacan a jóvenes, de hombres entregados a Satanás por los apóstoles, e incluso pasajes que afirman que Dios creó seres destructores. Hoy, con la guía del Espíritu Santo, exploraremos 6 de los pasajes más desconcertantes y difíciles de entender de toda la Biblia. Al comprenderlos correctamente, no solo desentrañaremos grandes tesoros bíblicos ocultos, sino que también ganaremos herramientas para cimentar nuestra fe en principios sólidos y eternos. Comencemos. Primer pasaje. Dios envía serpientes venenosas a su pueblo Israel. Este relato tan peculiar ha sido objeto de críticas y desdén por parte de escépticos y ateos. Se encuentra en Números 21, 4 a 9. En este pasaje, el pueblo de Israel habla en contra de Dios y de Moisés, quejándose: ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? No hay pan ni agua, y nuestra alma detesta este pan tan liviano. En respuesta, Jehová envía serpientes venenosas entre ellos que muerden al pueblo y causan la muerte de muchos. La pregunta inevitable es: ¿cómo puede un Dios de amor enviar serpientes venenosas a su propio pueblo? Para entender esto, es crucial considerar el contexto del pasaje. Dios había liberado recientemente a Israel de la esclavitud de más de 400 años en Egipto. Tras escapar del faraón y cruzar el Mar Rojo, los israelitas estaban atravesando el desierto en camino hacia la tierra prometida, una tierra que fluye leche y miel. Sin embargo, el pueblo de Israel había estado mostrando incredulidad constante hacia Dios y Moisés, lo que los llevaba a una creciente degradación espiritual. Aunque Dios había soportado pacientemente sus quejas, éstas se volvían cada vez más graves, llegando a acusar a Dios de sacarlos de Egipto solo para matarlos en el desierto. Pero la realidad era totalmente opuesta. De acuerdo con Éxodo 13:21, la presencia de Dios, en forma de columna de nube de día y de fuego de noche, los había protegido constantemente de todos los peligros del desierto, incluidos enemigos y serpientes venenosas. No obstante, los israelitas se habían endurecido tanto que no comprendían que solo estaban vivos gracias a la protección divina. La situación estaba descontrolándose y el pueblo parecía estar al borde de una rebelión total contra Dios, considerando incluso regresar a Egipto. Fue en este punto crítico cuando Dios decidió intervenir de manera contundente. Retiró por un breve instante su escudo protector, permitiendo que sus propias palabras de queja se hicieran realidad. Miles de serpientes venenosas invadieron el campamento. Antes de continuar con el video, participa en la siguiente trivia para ejercitar sus conocimientos bíblicos. ¿Recuerdas qué objeto específico debían mirar los israelitas para ser sanados? A. Un altar de oro. B. Una serpiente de bronce. C. Un arca de madera. O D. Una nube de fuego. Déjame tu respuesta en los comentarios. Y ahora veamos qué fue lo que ocurrió. El propósito de esta acción no era destruir al pueblo, sino hacerles ver la gravedad de su situación y llevarlos al arrepentimiento. Al enfrentarse a estas serpientes mortales, los israelitas se dieron cuenta de su error y pidieron perdón, clamando por la intervención divina. Dios, en su misericordia, respondió mediante una figura conocida como la serpiente de bronce, la cual fue levantada por Moisés. Cualquiera que mirara a esta serpiente era sanado. Esta lección fue tan significativa que Jesús mismo la mencionó siglos después para ilustrar su sacrificio en la cruz para el perdón de los pecados. Este pasaje nos enseña una valiosa lección. Es solo gracias a la protección divina que permanecemos a salvo del enemigo y de la muerte. A menudo pecamos y ofendemos a Dios de muchas maneras, tal como lo hizo Israel.
Y aunque Dios es paciente y su bondad perdura, no debemos jugar ni desafiar su misericordia. Lo mejor que podemos hacer es mantener una actitud de agradecimiento constante, recordando siempre cómo Dios ha proveído y no nos ha abandonado, ni siquiera en nuestros momentos más oscuros. El salmista David lo sabía bien y se obligaba a recordar la bondad de Dios diariamente, como dice en el Salmo 103:2. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Segundo pasaje, Dios creó al destructor. El segundo pasaje desafiante se encuentra en Isaías 54:16, donde dice: He aquí que yo hice al herrero que sopla las brasas en el fuego y saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Este texto sugiere que Dios no solo creó seres constructivos, sino también destructivos. Pero, ¿cómo puede un Dios de amor crear algo así? Para entender esto, debemos considerar cómo funciona la creación de Dios. En el mundo natural, elementos como el sol y el fuego tienen propiedades tanto constructivas como destructivas. El sol puede derretir el hielo, pero endurece el barro, y el fuego puede purificar el oro, pero también destruir la paja. Similarmente, en el ámbito espiritual, los seres creados por Dios pueden cumplir funciones tanto benéficas como destructivas, según el propósito divino. Por ejemplo, en Egipto, el ángel del Señor fue utilizado para ejecutar juicio y traer destrucción a los enemigos de Israel, pero también para proteger y guiar a su pueblo. Del mismo modo, Isaías 54:16 habla del destructor, un ser que cumple el propósito de traer juicio y corrección. En un contexto más amplio, este pasaje se refiere a la nación de Babilonia, que fue utilizada como instrumento divino para castigar y purificar a Israel. En Jeremías 51:20, Babilonia es llamada el martillo de toda la tierra, utilizado por Dios para quebrantar a las naciones impías. Dios, en su sabiduría infinita, utiliza tanto herramientas de construcción como de destrucción para cumplir sus propósitos. Así como un herrero puede usar un martillo para construir o para derribar, Dios también emplea distintos instrumentos según sea necesario para edificar o purificar. Este concepto es fundamental para entender el carácter multifacético de Dios y su control sobre todas las fuerzas del universo, tanto buenas como malas. Tercer pasaje. Pablo ordena entregar a un hombre a Satanás. Este desconcertante pasaje se encuentra en 1 Corintios 5, 1-5. Aquí, Pablo se enfrenta a un caso de inmoralidad sexual en la iglesia de Corinto, donde un hombre tenía una relación con la esposa de su padre. En vez de reprender este pecado, la iglesia se mostraba orgullosa y permisiva. Pablo, indignado, les instruye a entregar a ese hombre a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Este pasaje parece extraño porque sugiere que Satanás puede ser utilizado como un instrumento de corrección por Dios. En realidad, este texto revela que Dios puede usar incluso a sus enemigos para cumplir su voluntad. La idea de entregar a alguien a Satanás no es para condenación eterna, sino para corrección. Pablo esperaba que, a través del sufrimiento físico y la disciplina espiritual, este hombre se arrepintiera de su pecado y se salvaría finalmente. Este relato nos muestra que para Dios, la salvación eterna de una persona es más importante que su bienestar temporal. A veces, Dios permite situaciones difíciles o incluso dolorosas para guiarnos al arrepentimiento y a la corrección espiritual. Este es un recordatorio poderoso de que el objetivo último de Dios siempre es nuestra redención, no nuestra destrucción. Cuarto pasaje, Eliseo y los jóvenes burlones.
Este pasaje se encuentra en 2 Reyes 2:23-25 y relata cómo Eliseo, el sucesor del profeta Elías, fue objeto de burla por parte de un grupo de jóvenes que lo ridiculizaban llamándolo calvo. Eliseo, al ver su falta de respeto, los maldice en el nombre de Jehová, y 2 osos salen del bosque y matan a 42 de ellos. A primera vista, esto parece un castigo desproporcionado por una simple burla. Sin embargo, el contexto histórico es clave para entender la gravedad de la situación. Eliseo acababa de asumir el manto profético de Elías y se había demostrado su poder milagroso al dividir las aguas del Jordán, similar a cómo lo había hecho Elías. La burla de los jóvenes no era solo una falta de respeto hacia un hombre mayor, sino un desafío directo a la autoridad divina representada por Eliseo. Además, el número 42 en la Biblia a menudo representa una generación completa. En este caso, los 42 jóvenes simbolizan una generación entera que estaba desafiando y rechazando la autoridad divina. Los osos no son solo animales que atacan, sino instrumentos del juicio divino que advierten al pueblo de Israel sobre las consecuencias de desobedecer a Dios y sus profetas. Quinto pasaje: la ley de Moisés permitiendo la muerte de esclavos. Este difícil pasaje se encuentra en Éxodo 21, 20-21, donde se describe que si un amo golpea a su esclavo y éste muere, el amo será castigado, pero si el esclavo sobrevive 1 o 2 días, no será castigado, porque es propiedad del amo. Este texto ha sido utilizado a menudo para criticar la moralidad de la Biblia, sugiriendo que permite la esclavitud y el maltrato. Sin embargo, para entenderlo correctamente, debemos considerar el contexto en el que se dio esta ley. En un mundo caído y lleno de pecado, Dios estableció regulaciones temporales para minimizar el daño y ofrecer una guía moral a su pueblo. La ley de Moisés, aunque permitía la esclavitud bajo ciertas circunstancias, también establecía límites estrictos sobre el trato a los esclavos, prohibiendo la crueldad y protegiendo sus derechos. Además, esta ley no se aplicaba a los israelitas, sino a los esclavos extranjeros, y aún así establecía un estándar más alto de protección y justicia que el de otras naciones de la época. El objetivo final de la ley no era promover la esclavitud, sino regularla para evitar abusos y garantizar un trato justo. Sexto pasaje: Balaam y la burra que habló. Este relato, encontrado en Números 22, narra la historia de Balaam, un profeta que se dirigía a maldecir a Israel a petición de Balac, rey de Moab. En el camino, su burra ve al ángel del Señor y se detiene, pero Balaam, ciego a la presencia divina, la golpea 3 veces. Finalmente, Dios abre la boca de la burra, que reprende a Balaam por su crueldad. Este pasaje ha sido ridiculizado por escépticos por su aparente fantasía, pero lo que el relato realmente muestra es que Dios puede utilizar cualquier medio, incluso un animal, para comunicarse con nosotros y hacer cumplir su voluntad. La burra representa una figura humilde que tiene más discernimiento espiritual que Balaam en ese momento, sirviendo de instrumento divino para advertir y corregir. Todos estos pasajes nos muestran algo fundamental. Cuando nos alejamos de Dios y desobedecemos su palabra, perdemos nuestra protección y nos volvemos vulnerables a las fuerzas del mundo, tanto físicas como espirituales. Pero cuando seguimos fielmente a Dios, Él nos otorga sabiduría, protección y autoridad sobre toda la creación. Jesucristo, a través de su perfecta obediencia, dominó la naturaleza, los animales y venció incluso a la muerte, demostrando que en Él tenemos la victoria y el lugar de honor sobre todas las cosas. Finalmente, ¿qué podemos aprender de estos relatos? Debemos confiar en la palabra de Dios, obedecerla y seguir a Jesucristo,
quien nos ha prometido la victoria y el más alto honor en su reino eterno. Que estas lecciones profundicen nuestra fe y nos acerquen más al corazón de Dios.